Tengo en mis manos, otra vez, el libro de Neomar Hernández. Si usted no compró el libro de Neomar Hernández, es un buen momento para hacerlo, si se encuentra fuera de Venezuela. Me han indicado mis fuentes que aproximadamente en 2 semanas el libro estará disponible en Venezuela. Además de eso, Neomar Hernández amenaza con vender el libro autografiado en Venezuela, cosa que será un privilegio para la gente en Venezuela, que algo hay que dejarle al público interno de Venezuela. Neomar Hernández va a vender el libro autografiado y dicen además que en algunos casos podría entregarlo personalmente, tomarse la foto y repartir besos y abrazos. Como Carlos Andrés. Como decía... hay una foto que sacaron, creo que fue en... Oye, ¿dónde fue que sacaron esa foto? De Octavio Lepage abrazando a una señora. Y entonces decían, la abrazadera de Octavio. Eso es la revista Élite, alguna vaina de esa. Entonces salía Lepage con 2 doñas aquí. Salía frontal, era la cara de Lepage con sus lentesotes de pasta. Y 2 doñas clavadas, una en cada hombro de don Octavio Lepage. Y decía, así abraza a Octavio. Yo no sé si dijeron a las viejas o a las doñas, pero era algo así, decía algo así. Bueno, yo te puedo decir que yo tenía un vecino, el señor Freddy Yarse, de la familia Yarse, muy querida por mí. Saludos a Nora Yarse, vecina y amiga, Yagrendi Yarse, vecinas y amigas. Y era una familia muy amiga de mi familia. Y Freddy Yarse era muy amigo de mi papá. Y estaba también en las ligas políticas y todo aquello y tal. Y Yarse como que una vez, Freddy Yarse como que quiso ser una vez candidato al Congreso. Andaba en eso, no sé si al final lo fue. Pero el tema era que el lema era abrazos y besos, Freddy Yarse al Congreso. Está buenísimo. Está buenísimo. Se lo inventó alguien, ¿no? Estas cuestiones de los lemas políticos para una campaña de verdad que se las trae, ¿oíste? Yo creo que te propongo que en el futuro, tú que te has decidido... Pero no me vayas a proponer que vayamos al cine. Ni besarnos entre mucha gente, mucho menos. No. Discúlpeme. Ni compartir un refresco. No, porque yo tengo malos momentos, sin embargo no tengo malos gustos. No, yo también, yo te digo lo mismo. Discúlpeme. Pero en todo caso, lo que yo quería decirle era que yo le propongo a usted que en el futuro piense muy bien, no solamente en hacer una revisión de los partidos políticos como ha hecho usted en este libro, o de los movimientos de derecha o de los movimientos de izquierda del país o del continente. Yo le recomiendo que haga una revisión, sería algo muy interesante, de las campañas electorales, pero no solamente de Venezuela. Haga una revisión de las campañas electorales más notables que ha habido en el continente. Mire, le voy a dar algunas para que tenga claro. La campaña de Carlos Andrés Pérez del 73, sin duda alguna, es una campaña que es icónica, no solamente en Venezuela, sino en el continente. Interesante, porque ahí hubo toda una serie, fue la primera, solamente en Venezuela era posible utilizar, con el dinero del petróleo que se tenía aquí, era posible utilizar tanto recurso traído de las campañas de los Estados Unidos. Entonces eso es interesantísimo, ese asunto, ¿no? Luego podrías hablar de otra campaña interesantísima, que fue la campaña, si no recuerdo mal, fue la de Abraham Lincoln en los Estados Unidos. Que si no recuerdo mal, la de Abraham Lincoln o la posterior, yo no recuerdo, en este momento me confundo, de verdad, discúlpenme, que fue la primera campaña donde un candidato recorrió el país. Yo creo que fue Andrew Jackson, Hubo un candidato que recorrió el país, que salió a hacer campaña por el país y que por primera vez se montó en una tarima a dar un meeting. Y eso significó algo muy importante para la política y para la historia de las elecciones, de las campañas electorales. Luego tienes campañas súper notables en el continente. Por ejemplo, lo que fue la campaña electoral al regreso de la democracia en Argentina. La campaña de Raúl Alfonsín, que fue una cosa tan sentida, sobre todo con aquel gran discurso de Raúl Alfonsín, que si no lo han visto, yo les recomiendo que lo vean, donde Raúl Alfonsín en el discurso de cierre de campaña, esas son cosas que solamente puede hacer un político de raza, esas son cosas que no lo hace cualquiera. Y Alfonsín dijo al final que lo que requería la Argentina era unificarse bajo las palabras establecidas en el preámbulo de la Constitución.
y recitó el preámbulo de la Constitución completo y de memoria. O sea, Alfonsín era uno de esos tipos que uno decía, este tipo, o sea, no se despeina ni un... No, o sea, era un abogado haciendo política, o sea, era un tipo, un jurista. Una cosa impresionante. La otra que tienes es la campaña de que marca el retorno al Perú de Alan García, que no ganó, porque una campaña buena no necesariamente gana, pero el hecho de que una campaña sea muy buena queda en el recuerdo, independientemente de cuál sea el resultado. Cuando Alan García regresa al Perú, a la caída de Fujimori, termina enfrentándose a Toledo, gana Toledo, obviamente, pero Alan García fue recibido por decenas de miles de personas en la calle y se tira un discurso improvisado en medio de una plaza donde Alan García era un domador de multitudes. Pero era una cosa impresionante y entonces por algo le decían el Carlos hecho a él y de cómo le decían a los jóvenes: no escuches a Alan García porque te puede convencer. Verídico. Y sentía él su regreso y entonces el tipo empieza a declamar de memoria a Calderón de la Barca y el tipo se arranca y dice... No, y Alan García es uno de estos personajes románticos en el pleno sentido. Mira, el tipo se arranca y dice: yo siento que estoy aquí en esta prisión cargado y soñé que en otro estado... No, Alan García te convence, o sea, Alan García es un tipo que un ídolo. Y termina viviendo sus últimos días como su modo de vida le había dictado, es decir, desde el punto de vista de un personaje casi novelesco, o sea, un tipo que agarra y se encierra en el despacho. La policía le toca la puerta porque el tipo lo iban a poner preso por Odebrecht. Y el tipo toma un arma y se asiesta un disparo. O sea, este tipo es... Pero los deja entrar y dice: un momento, ya vengo. Sube, y se pega un tiro. Se pega un tiro. Se acabó. Terrible. Se acabó. Hasta luego, terrible. Lucas. Mira, la campaña electoral que lleva a los socialistas al poder en España en el año 82. Es una campaña interesante, ¿no? La campaña de Bucarán en el Ecuador, que es una loquera, ¿no? Quizás también. Tienes otra interesantísima, que fue la campaña de la reelección de Jacques Chirac como presidente de Francia. Probablemente la de Luis Carlos Galán en Colombia, ¿no? Bueno, pero fue muy trágica, ¿no? Claro, pero un tipo que, bueno, te iba a plantear supuestamente un parteaguas dentro del liberalismo en Colombia. Claro, era el jefe del nuevo liberalismo. Pero del nuevo liberalismo, por ahí anda el hijo todavía. Pues sería, que le fue muy mal en las elecciones al pobre. Uh-huh. Sería quizás más interesante la campaña donde Samper le ganó a Pastrana con el dinero del cartel de Cali. Porque eso te da una proyección de lo que fue la gran cagada y de los recursos que se utilizaron y todo aquello que lamentablemente llevaron a Colombia, bueno, por situaciones terribles, ¿no? Porque fue más o menos, se comprobó cuál era el poder de narcotráfico allí. Y la campaña de Vicente Fox para ganar la presidencia de México por primera vez desplazando al PRI del poder. O sea, ahí hay cosas interesantes. 70 ¿no? años tenía mandando el PRI. Se dice fácil. La dictadura perfecta, le decía Vargas Llosa. Puede hablar de la campaña electoral del retorno a la democracia en varios países y pudiera hablar de las campañas electorales que se hicieron no para elecciones presidenciales sino para referendos o plebiscitos, como el plebiscito chileno, por ejemplo, como el plebiscito del 57 en Venezuela o las elecciones a la constituyente en distintos países, etcétera. Ahí hay una cosa maravillosa, pero no solamente de la significación, sino de los recursos utilizados en la campaña. Las canciones, los lemas, los motivos y las cosas que se utilizaron. Fíjate que en la campaña que gana Lucinchi, que le gana Lucinchi a Caldera, los adecos se movilizaron muchísimo más de lo normal. En primer lugar, porque estaban en la oposición. Y en segundo lugar, porque necesitaban, o sea, estaban unificados. Uno, porque querían llegar al poder. Y otros porque querían evitar a toda costa que se sentara el precedente de la primera reelección en democracia. Porque eran enemigos internos de Carlos Andrés Pérez. Sí. Eso lo cuenta, por cierto, muy bien Pedro Mogna en sus memorias, ¿vale? Lamentablemente, bueno, falleció de forma prematura. Pedro Mogna
cuenta eso en su memoria, de cómo ellos eran, siendo adecos, acérrimos opositores a la candidatura de Caldera, de que siquiera Caldera fuese candidato, por el precedente que eso iba a sentar. Porque entonces eso significaba que no había manera de detener el regreso de Carlos Andrés Pérez, como en efecto ocurrió. Claro. Y eso yo creo que este año que se cumple el centenario del nacimiento de Carlos Andrés Pérez, ahorita que andan por ahí en panegíricos y todo el mundo, ahora todo el mundo es Carlos Andresista. Ahorita sí, todo el mundo es Carlos Andresista. Capaz resucita a Uslar y se declara Carlos Andresista también. Ahora todo el mundo es Carlos Andresista. Nadie conjuró, nadie conspiró, nadie fue alfarista. O sea, no. Y nadie fue calderista tampoco. O sea, esa es la otra, ¿no? Pero que es el año centenario de Carlos Andrés Pérez, sería un extraordinario momento para empezar a desmitificar una cantidad de cosas. Lo primero que hay que hacer es decir que Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera son dos de los más grandes culpables de la degeneración de la politiquería venezolana. ¿Por qué? Porque la reelección es una lacra en nuestra historia. Eso es así. Y eso es algo que sea o no sea continua, ¿no? Sea, exacto. De cualquier tipo. Que recordemos la constitución previa era de 10 años, el lapso que hay que esperar. Claro, y es que es peor. Porque el tipo pasa 10 años confabulado para ver cómo vuelve. Claro, porque entonces el tipo, Caldera, fue presidente del 69 al 74, y el tipo pasó desde el año 74 hasta el año 83 en campaña. Y Carlos Andrés igual. Y Carlos Andrés fue presidente del 73 al 78 y del 78 al 89. Al 88 fueron 10 años en campaña. Y entonces, ¿qué partido se renueva así? Si estuvimos durante 25 años, los últimos 26, o sea, desde el año 74 hasta el año 98. Imagínate tú, ¿cuántos años hay ahí? Estuvo el país político orbitando alrededor de la figura de dos señores, de sus ambiciones, de sus mezquindades, de sus virtudes y de sus defectos. La democracia envejeció al ritmo de estos dos personajes y su ambición de pasar a la historia. Y tú sabes qué es lo peor, que si tú tiras la mirada sobre la D y el COPEI de ese periodo histórico, de mediados de los 70 hasta mediados de los 90, por poner un ejemplo, tienes a grandes personalidades que pudieron ser presidentes de este país. Y lamentablemente, pues, el relevo generacional no se dio. Claro, pero entonces, claro, los tipos hacían lo posible. Por eso es que se retrasó tanto la descentralización. Fíjate que yo le escuché una vez porque el tema de la reelección es una cosa grave. Yo creo que vamos a ir al corte. Vamos al corte. Sí, vamos al corte y volvemos con este tema histórico de interés. Adelante. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A tuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos. Fíjate tú, ¿no? Yo le escuchaba en una disertación a Uslar, porque el tema de la reelección no es que fue un problema con Carlos Andrés y Caldera, es que es una cosa repetida en nuestra historia republicana.
origen de grandes situaciones, inclusive de guerras civiles, de revueltas, de golpes de Estado, de levantamientos, de inestabilidad nacional. ¿Por qué? Porque el tema fundamental era que el continuismo de una misma persona en el poder causaba situaciones donde la gente decía, bueno, pero ¿hasta cuándo tú? Entonces, cuando llegan los andinos al poder, llegan montados sobre qué? Sobre el gran conflicto que había por lo que había dejado el continuismo del guzmancismo y sus herederos, de Guzmán y de Crespo y de esa manga de ladrones. Ese continuismo, ese gobernar, cuando me voy yo y vienes tú y tal, no sé qué, eso causó que para quienes no lo saben, cuando Joaquín Crespo quiso imponer a Susihuí, que no sé si fue Roja Paul, Caregallina o no, fue Andrade, creo que fue, ¿no? A Ignacio Andrade quiso imponer. Vamos a ver. A través de un fraude electoral que le hicieron al Mocho Hernández. El Mocho Hernández era candidato, el Mocho Hernández que era una especie, el Mocho Hernández es una especie de William Dávila. Bueno, no, tampoco ofendamos al Mocho Porque Hernández. William siempre estaba en la jugada, pero siempre se lo raspaba. El Mocho Hernández por lo menos si te venía tabaco en la vejiga, no era un cobarde ni un irresoluto. Oye, no te metas con mi pana William. El problema era que tenía muy mala suerte, ¿no? Y además de sí, eso, tenía mala suerte, siempre se lo raspaban. No, y el tipo estaba como que no tenía mucho tino, ¿no? A la hora de tomar decisiones. El tema es que le roban las elecciones al Mocho Hernández y el Mocho Hernández se alza, se declara rebeldía y dice, no, yo voy a tomar el poder. Y Crespo decide encabezar como mariscal los ejércitos del gobierno para detener la revuelta de Joaquín Crespo. Con el giro del destino que en la batalla de la Mata Carmelera matan a Crespo. Uh-huh. Y como Crespo en realidad era el que estaba gobernando a través de un interpuesto, bueno, quedó todo el mundo culo para la pared. ¿Qué pasó aquí? En ese contexto aparece el momento preciso, la tormenta perfecta. Y aparece un señor llamado Cipriano Castro que había conseguido un valedor económico llamado Juan Vicente Gómez, que tenía además un ejército personal. Montaron su gente, se vinieron desde Cúcuta, donde estaban exiliados, entraron a Venezuela y a lomos de mula amarraron sus mulas ahí en la Plaza Bolívar. Tomaron la Casa Amarilla sin ninguna resistencia y dijeron, aquí estamos nosotros. Se acabó el bochinche de los centranos, como llamaban ellos a los gobernantes de este momento que eran del centro del país. Se acabó el bochinche de los centranos. Punto. Aquí vamos a poner orden. Cipriano Castro, ya todos sabemos que sus graves problemas de satiriasis y todo lo demás lo llevaron por el destino que lo llevaron. Y al final... Sátiro. ¿Qué termina ocurriendo al final? Que Gómez, al cual tienen por bruto, de que no sabía leer y escribir, de todo aquello, ¿verdad? Gómez entendió, porque el país lo entendió, porque las élites del entonces lo entendieron, que él no podía caer en el error del poder absoluto continuado. Y a pesar de que se dice y se repite que Gómez gobernó durante 27 años, eso no es verdad. No, Gómez ponía gobernantes. Gómez dominó el país durante 27 años, pero él no fue durante 27 años presidente. Y si revisas bien, te darás cuenta que nunca hubo en Gómez mandatos consecutivos. No. Gómez tuvo periodo de paz y puso otro. Después volvió él, y Daniel, puso lo que otro. sí creo que se reservó Gómez durante un largo periodo, desde que se instaura, es la jefatura del ejército. Sí, creo no, que claro, siempre... la figura, lo que él hizo fue que la figura del jefe del Estado, que en Venezuela tenemos, el jefe del Estado es a la vez el jefe de gobierno, no hay figura de primer ministro. Exacto. El jefe del Estado es el jefe de gobierno, pero él separó la jefatura del Estado, la presidencia de la República, de la comandancia suprema de los ejércitos. Entonces, estaba el presidente y él era el jefe del ejército. Y el duro jefe del ejército hasta que murió. Depende, porque fíjate que ya llega el momento en que él crea, ¿verdad? Cuando se da aquel tema de la revuelta y todas aquellas cosas donde se metieron, inclusive se metió su hijo, tuvo que mandarlo al exilio. Eso está en mi libro, compañero. No se preocupe. No, adelante. ¿Qué terminó ocurriendo? Que bueno, que él tiene que agarrarse de la figura
de un hombre de prestigio y que además venía de la misma casta andina, era López Contreras, y entonces empieza a cederle poder militar a López Contreras y lo coloca como ministro de Guerra y Marina. Al colocarlo como ministro de Guerra y Marina, le estaba diciendo al país, este es el tipo. Y ese fue el tipo. Fíjate tú, Daniel, quiero citar, porque para dar precisión a la gente que nos está oyendo y nos está viendo, 3 nombres de 3 presidentes, por decir los títeres, que utiliza Gómez durante su largo periodo de dominación sobre el poder político en Venezuela, ¿no? El primero, bueno, quizá el historiador más esclarecido de su época, ¿no? De los positivistas de su época, Gil Fortul. Gil Fortul es presidente de los Estados Unidos de Venezuela desde 1908 hasta 1913. Después tenemos la presidencia por ejemplo, en el 22, del 22 al 29, estamos hablando de 7 años, de Márquez Bustillo. Tramo final de la trayectoria. Pero lo importante de todo esto era que había que dar la apariencia de que no había continuismo. Cosa que no, en la que no repararon, por cierto, por ejemplo, posteriores dictaduras hispanoamericanas. Pero discúlpame, en el caso de Venezuela, ponte a ver, cuando se intentaba otra vez el continuismo, venía el quiebre. Porque ayer fue el 18 de octubre y se habla, como no, fue un golpe de Pérez Jiménez y los adecos dirigidos por Betancourt para tumbar a Medirangarita. Pero lo que poco se discute es que en medio de todo el asunto que había dentro del bando posgomecista estaba la intención de López Contreras de volver a ser presidente. Claro. Hasta el punto de que cuenta todos los que estuvieron allí. El gran triunfo del 18 de octubre fue que los golpistas lograron controlar el Palacio de Miraflores. Controlando la Guardia de Honor, la gente se iba, naturalmente, tenían al presidente preso. Entonces ya con eso tenías todo listo. Pero la gente llegaba a Miraflores a darle solidaridad al presidente y a medida que iban llegando lo iban haciendo preso. De forma tal que a mediodía ya estaba toda la clase política presa en Miraflores. ¿Qué ocurre? Que cuando a los tipos los detienen, cuando detienen al ministro del Interior, que era Ullar Pietri, y lo meten en un calabozo, bueno, no en un calabozo, metieron en una oficina ahí y tal, todo aquello. Un calabozo improvisado. ¿Qué se pensaba en ese momento? Que ese era un golpe de López Contreras. Que había logrado tener ascendente sobre el ejército y había tirado el golpe. Era López Contreras, que en medio de la chapuza de Medirangarita, intentando escoger un sucesor, y escogió uno que se le volvió loco, y después cogió a otro que no sabía escribir, en medio de eso, porque ese fue el cuento de Ángel Biagini, que no sabía escribir, que escribió una carta donde escribió mal y esa la publicaron. Esa no me la sabía, que el tipo no sabía escribir. No, él mandó una carta. Cuando se da su nominación, él le envía una carta de agradecimiento donde dice, recibo con gran honor o algo así, recibo con gran honor este nombramiento, y ese recibo lo escribió con S, recibo, o una cosa así. Creo que ese fue el error preciso. Y eso lo publicaron en el periódico, así tal cual. O sea, el tipo lo deslegitimaron de entrada. Entonces por ahí empezó a decir, bueno, pero si este tipo no sabe escribir, imagínate usted, pasamos de Escalante a esto. O sea, tenemos un hombre como Gallegos y este es el que va. O sea, empezó toda una cosa. Daniel, y por cierto, la historia de Escalante, que la narró Zuniaga en El Pasajero de Truman, la historia de Escalante da dolor, porque Escalante pasó toda su vida tratando de ser presidente. Y cuando le cae la presidencia, porque le cayó del cielo, realmente le cayó del cielo la presidencia, se volvió loco. Pero él había pasado. Pero eso pasa. Ya él había tenido, Daniel, si mi memoria no falla, 2 o 3 intentos verídicos donde él quería y se montó todo y nunca pudo, siendo él un diplomático. Eso pasa mucho. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se da eso, empiezan a cuestionar a Biagini también, se veía que la cosa iba a ser muy difícil, empiezan los adecos a bramar, no hay acuerdo para apoyar a Biagini, y se da un golpe. Lo que se pensó fue este golpe es de López Contreras, porque López Contreras sí estaba conspirando. López Contreras quería volver a la presidencia, de hecho. Estaba loco por volver al poder. ¿Cuándo se da cuenta Ullar Pietri de que el golpe no era de López Contreras? Cuando López Contreras fue para Miraflores a darle apoyo a Medina y lo hicieron preso y lo metieron en el mismo calabozo con Ullar. Y cuando Ullar lo dijo, preso todo el mundo. Ullar dijo, ¿y esto qué es? Entonces, es un golpe, pero no es de López, es de otra gente. No es de López. Y entonces allí donde cambian las cosas. De hecho, López después estuvo conspirando un poco de años. Sí.
López no se cansó. Eso está relatado en el libro de Mondolfi, El día del atentado, donde echa el cuento de las conjuras de López Contreras desde Dominicana en contra del gobierno de la Junta del trienio Adeco. Y años es que López quedó con muchas ganas de volverse presidente. Parece que tiene una gran atracción la silla presidencial. Entonces ahí es donde tú ves, ¿dónde empieza el tema? ¿Dónde empieza ese quiebre? En el tema del continuismo también de López y en el tema del continuismo del posgomecismo. ¿Dónde viene el gran problema de Pérez Jiménez? Cuando quiere permanecer en el poder a partir del año 57. ¿Dónde viene? ¿Qué hizo Betancourt cuando sale del poder? Se fue del país, dijo, yo no vuelvo a la presidencia. Porque ya en el 58, Exacto. la candidatura de Betancourt fue combatida dentro de la Acción Democrática, porque se pensaba que ponerlo a él al mando significaría que los iban a tumbar y que era el continuismo y que había que parar con eso. Betancourt fue candidato porque era Betancourt, porque si no, no lo logra. Y entonces, cuando tú ves eso y cuando ves el gran quiebre que hubo en la democracia venezolana, ¿por qué? Bueno, por la ambición de Carlos Andrés Pérez y de Caldera. Y después que tuvimos a Chávez. ¿Y dónde estamos? Mira, no, claro, estamos. Por eso Chávez no se guardó nada. Chávez dijo, yo voy a reelegirme cuantas veces yo quiera. Y bueno, ¿y mira dónde llegamos? Bueno, ahorita Chávez se está reeligiendo allá, ¿oíste? Me dijeron que salió reelecto allá. Chávez. En el allá infierno, abajo. lo están reeligiendo allá abajo. Lo está reeligiendo el diablo a punta. Vamos al corte y ya venimos con más de este programa histórico. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Tenemos muchísima gente conectada a través de nuestro Y luego canal. dice que la gente, Daniel, los temas históricos le repugnan, que no le interesan. Yo creo que hay gente disfrutando de este programa de recuento. No, hay gente que le gusta y gente que no le gusta. El que no le gusta se vaya a escuchar Radio Rumbo. Y al que le gusta se queda, pide más información, dice dónde puedo leer más sobre el asunto. Oye, Exacto. me gusta cuando hablas de este tema. ¿Tú crees que en algún libro yo pueda leer sobre eso? Y yo me quedo con lo bueno. Lo malo fuera Satanás. Elías Pinate dice, Caldera cuando se religió ya ni pensaba. Bueno, fíjate tú una cosa. Yo comentaba en estos días, Neomar, sobre el episodio de Caldera con Radamés Muñoz León, ¿no? Me van a perdonar, pero cuando Caldera llegó a la presidencia en el 93, Caldera tenía fuelle todavía. Caldera estaba en pleno uso de sus facultades. Sí, vale. Caldera echaba tiro todavía. Y era un tipo que por eso fue que ganó. Porque la sociedad venezolana, hambrienta de la mano dura, bueno, salió Caldera con la correa en la mano como el abuelo. Y esa era la forma. Yo recuerdo cuando Caldera regresó al país de una gira que hizo, ese año 93. Él hizo una gira, se fue de gira, estuvo en varios países, atendiendo invitaciones internacionales de doctorado, honoris causa y tal. Una gira donde se llegó a la prensa y eso venía todos los días, venía un reporte de Caldera en no sé dónde, hasta en Japón creo que estuvo.
Y en medio de eso, el tipo se fue cuando fue la convención de Copey, donde Eduardo Fernández intentó de nuevo ser candidato contra Osvaldo Lepage, que se lo cepilló. Osvaldo Álvarez Paz. Álvarez Paz se lo cepilló a Eduardo Fernández. Entonces el gran tema era, bueno, Piri Caldera. Siendo el primer gran triunfo de la descentralización dentro de los partidos políticos tradicionales. Yo diría que sí. No, y el triunfo de Claudio Fermín Enade también lo fue. Por eso, es simultáneo los dos. Claro. Entonces, eso, pero sí, yo creo que el de Osvaldo es más importante. Porque no por demeritar el de Claudio, que es un hombre evidentemente demeritable a la vista de las cosas de hoy, sino porque Claudio estaba en Caracas y la proyección que daba la alcaldía de Caracas era prácticamente una vitrina, pero Osvaldo venía desde, igual que el caso de Andrés Velázquez, o sea, venían del interior del país, de dos importantes estados, el más grande en población y el más grande en territorio, y eso evidentemente le daba un gran peso. Pero yo recuerdo, Caldera se fue en esa gira, entonces lo que se decía era, bueno, pero Copey va a hacer una convención sin Caldera, porque Caldera está en campaña. Entonces, ¿qué es esto? Entonces eso era una gran expectativa. Yo tenía 13 años. Pero es que Caldera ya venía mal con Copey desde el año 87, ¿no? Con la convención aquella donde Eduardo Fernández le quita desde antes, Caldera venía, pero donde dice que además, bueno, que lo trataron muy mal, Dice que lo maltrataron, sí, que lo maltrataron. Pero en todo caso allí, mira, en los partidos venezolanos, los maltratos no son unidireccionales. Eso es, no vengan con cuentos, porque uno lo vio. Pero yo recuerdo que había una gran expectativa, porque se decía, pero bueno, Osvaldo es el candidato y Caldera. Yo de niño, 13 años, ¿verdad? Que ya yo leía periódicos, yo llegaba al colegio Salto del Ángel, yo estaba en 8º grado, y yo llegaba todos los días a las 6:15 de la mañana, allá a la calle Los Baños, al kiosco, abajo del edificio Caribe Vargas, donde estaban los tribunales, a comprarme el 2001, para leerlo, ¿verdad? Y llegaba a la casa a leer El Nacional, que era el que se compraba en la casa. Yo estaba enterado de la cosa, estaba curioso con la cuestión política. Yo decía, pero bueno, y Caldera es de Copey. Y Caldera está en campaña. Caldera quiere ser presidente. La gente decía que Caldera tenía que ser presidente. Yo decía, pero, ¿y por qué Copey? Yo no entendía. Y yo recuerdo cuando Caldera regresó. Caldera regresa y sale aquel gentío a recibirlo al aeropuerto, hermano querido. Porque viene el regreso, se anunció, Caldera vuelve y se lanzó a tu comercial, Renace. Era una organización que se montó. Caldera, todo el mundo. Y eso se transmitió en vivo por los canales. Cuando Caldera se baja y Caldera da un discurso allí en el aeropuerto. Y a mí nunca se me va a olvidar, con 13 años de edad, cómo Caldera, entre las cosas que dijo, o sea, el tipo no, como con el estilo que tenía Caldera, que no te decía burro, pero te enseñaba el tramojo. Caldera no dijo, voy a ser candidato presidencial. No, así no era la cosa. Caldera era como una seducción. Era la seducción de Caldera. No. Ellos actuaban como candidatos y todo estaba sobreentendido. Pero yo recuerdo muy bien que el tipo dijo, y como padre y como abuelo tengo que decir que a la juventud venezolana le hace falta atención porque en esta sociedad lo que se le está dando a los jóvenes es plomo y droga. ¡Carajo! Cuando tú escuchabas en la televisión, porque eso no es ahora, que aquí te sale Bad Bunny diciéndote que si tu novio no te mama no sé qué tal, o que sale el otro con un porro y todo aquello, o que la pastilla y todo, ¿cómo se llama? Desacatado. No, aquello era caer a pedrada a una catedral. Pues. Decir la palabra droga en televisión, ni siquiera decir marihuana, sino decir la palabra droga, era durísimo. Tirarle una piedra a la pantalla. Durísimo. Pero Caldera dice, a la juventud venezolana la tienen acosada con plomo y con droga. Y plomo también era fortísima, ¿no? Y tú decías, además que Caldera tenía, yo siempre digo esto, pero Daniel, yo no sé si son percepciones mías, pero Caldera siempre cuando hacía esta, porque él calculaba la frase, ¿no? Había partes del discurso donde Caldera, tú no sabías si iba a llorar. O sea, que era pero como eso fue después. Era un roce entre el llanto y la emoción, ¿no? Eso fue después, pero obviamente ya era un señor que estaba mayor, todo aquello. Pero yo estoy hablando de ese Caldera. Ese Caldera duró hasta el año, yo diría que 94, 95, cuando la crisis bancaria, Daniel. Ya el 95, en el 95, hermano, ya Caldera no fue el mismo. Pero yo recuerdo que el deterioro de Caldera fue muy largo, fue
Fue tedioso, además de eso, fue triste, ¿no? Porque era una persona mayor, una persona mayor y está todo esto, entonces el país, todo el mundo, menos mal que todo el mundo andaba en lo suyo, ¿no? Pero entonces vienen las elecciones y escogen a Chávez presidente. Y entonces se decía que Caldera no estaba en condiciones, que Caldera estaba casi muerto, era lo que faltaba decir, ¿no? Que Caldera no. O sea, Caldera ya no estaba. O sea, la sensación era que ese Rafael Caldera ya no estaba, no existía y no iba a volver. Y que estábamos a la deriva. Entonces Chávez, el maldito ese que se murió y no volverá, cuando gana las elecciones, empiezan una campaña que la arrancan entre otros, la otra lacra de Alfredo Peña y 2 o 3 más. Ya ha fallecido también, por cierto. Empiezan a decir que ante la evidente incapacidad de Rafael Caldera para ejercer la presidencia, había que abrirle las puertas a un adelanto de la toma de posesión. De que se adelantara la toma de posesión. Y no, que le dieran la presidencia a Chávez de una vez, que esperar hasta el 2 de febrero, porque acuérdate que antes la toma de posesión era el 2 de febrero, la elección era el 6 de diciembre y había que esperar 2 meses para asumir la presidencia. Que en esos 2 meses se nos iba la vida, se nos iba el país, que había imagínate tú, y pura paja, porque Caldera vivió más de 10 años después de salir la presidencia. Que eran cosas urgentes, que había, no sé qué, empezaron con eso, y Chávez empezó a decir, bueno, yo creo que hay que evaluar las cosas, eso no está decidido, está como si él era ya el dueño del país. Y sale Caldera en cadena nacional, de sus ministros, el Caldera que daban por muerto, ¿verdad? Y lo que le faltó decir al salir fue, a los que me quieren ver muerto. Pero no fue eso lo que dijo, pero dijo lo siguiente. Y nunca se me va a olvidar la forma que lo dijo. Dijo, el teniente coronel Hugo Chávez Frías, así por su rango, presidente electo en las últimas elecciones, tal, no sé qué, dice 3 cosas, y dio 3 vuelticas y luego dice, el país debe saber que mi gobierno termina el 2 de febrero de 1999 y que no estaré en el gobierno ni un día más ni un día menos. No hizo falta más nada. Y listo. No hizo falta más nada. Ahí no hubo más discusión. Ahí todo el mundo a callarse y a recoger. Yo recuerdo, chico, además, que ese evento, yo lo recordaba, porque yo tenía edad para recordar. Yo tenía 18 años, estaba en la universidad, yo había estado en la campaña, etc. Y yo recuerdo que mi profesora Natalia Borges, de Introducción a la Política, materia que yo estaba viendo en ese momento, o cuando la vi, ella dio una explicación, cuando nos estaba explicando el concepto de autoritas, según el planteamiento que hacía Manuel García Pelayo, ¿no? Y que nosotros estudiábamos, bueno, eso fueron los manualitos de García Pelayo. Manuales de García Pelayo. Y entonces ella explicaba y decía, para explicar el tema del autoritas, la diferencia entre el autoritas y el carisma y todas esas cosas, nos decía que el autoritas venía siendo más o menos como la autoridad moral, ¿no? Que una persona tiene y que es reconocida. O sea, que es una cosa que la sociedad la legitima. Yo escucho no es que esté en un cargo, es que está por encima del cargo. No está en el cargo. No es que yo le escucho a él porque él es presidente. No, yo lo escucho a él porque él tiene autoridad para hablar de eso. Era lo que pasaba con Uslar. Uslar tenía mucha autoridad. Pasó con Uslar. Ojo, y la autoridad también se pierde, ¿no? O sea, hay momentos en que ese momento en que no. Entonces ella decía que el autoritas de Caldera estuvo dormida durante 4 años, hasta ese momento. Cuando el tipo se paró y dijo, yo gobierno hasta el 2 de febrero, ni un día más ni un día menos. Entonces, eso es interesante. Pero, al mismo tiempo, cuando tú revisas todas esas cosas, uno se tiene que hacer la gran pregunta. ¿Por qué una gente que era inteligente para unas cosas fue tan desatinada para otras? ¿Por qué Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez, que supuestamente era la ñeme triana, no se dieron cuenta de que su ambición por regresar a la presidencia le estaba causando un daño grave al país y que nos iba a llevar por derroteros que no estaban escritos, pero que iban a ser lamentables? Bueno, después lo estábamos comentando en el corte, Daniel. Después, hay que reconocerlo,
Pérez, en una entrevista que tú divulgaste en tu canal, que le hizo un periodista dominicana o creo que neoyorquino, le hizo a Pérez en Nueva York, por cierto, en un tránsito que estaba Pérez allí en Nueva York, él reconoce y dice, fue un gran error de mi parte volver a la presidencia de la República. Entonces él le insiste, el periodista le insiste y le dice, después... o sea, usted me está diciendo que usted no debió ser presidente la segunda vez. Sí, eso fue un grave error de mi parte. Yo no, claro, ya lo dice a posteriori, ¿no? Lo dice a posteriori. Pero, mira, después de Ojo Sacado no vale Santa Lucía. No vale Santa Lucía porque el daño eso ya está hecho. Eso, así cualquiera hace predicciones. Yo recuerdo, vamos a ir al corte comercial, pero tú sabes que sí recuerdo yo que recuerdo que en casa de mi mamá y mi papá nunca fueron adecos ni copellanos. Yo recuerdo a mi papá haber puesto la televisión el día que liberan o que se expira pues la condena contra Pérez en la Ahumada. Y yo recuerdo el baño de masas, Daniel. Y yo que no entendía mucho, mi papá le dice, mira, está la gente apoyando a Carlos Andrés. Mi papá no era ni Carlos Andresista ni nada, pero estaba muy interesado en ver, esto fue en el año 95, ¿no? 96. Carlos Andrés sale del retén del Junquito para la Ahumada, si no recuerdo más, en el año 96, o 97, estuvo allí, luego se mudó a otro sitio, y luego se mantuvo preso. Pero era un gentío, chamo, apoyando a Carlos Andrés. Él se mantuvo preso hasta que gana la senaduría. Con apertura en el año 98. 98. Eso es, bueno. Pero vamos al corte, ya venimos con la parte final de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Mira, de verdad que el que quiere mentir miente. Pero el que quiera creerse la mentira se la cree también. No, bueno, porque también hay, ¿no? También hay. Porque para mentir con efectividad tiene que haber un receptor de la mentira que se la coma completa. Mira, pero no hay una gente más mentirosa que los politiqueros venezolanos. Y si hay gente que ha implantado mentira en este país, son los adecos. Y nosotros sabemos de eso. Claro, no, por eso fue que yo me sacudí. Yo me exorcicé ese demonio encima. Yo ahora, que ya me exorcicé ese demonio. Y tú eres un ser de luz. Tú eres un ser de luz. No, yo no soy un ser de luz, yo soy una persona normal que se sacudió de encima las estupideces y los mojones mentales que te meten los partidos. Entonces, como tú formas parte de un partido, tú tienes que defender la verdad oficial de ese partido. Entonces, claro, si tú eres adeco, el 18 de octubre fue la gloriosa Revolución de Octubre, que se iguala con el 5 de julio y el 19 de abril, como dice el himno del partido. El que puso el 18 de octubre junto al 5 de julio y tu abril. Paja. Un golpe de Estado, te confabulaste con unos militares, tumbaste al gobierno y te pusiste a gobernar y después te tumbaron. Betancourt lo calificó luego como la peripecia octubrista, porque Betancourt era bueno para armarle títulos a las cosas. Ajá, bueno, perfecto. La otra, y así varias mentiras, varias mentiras, relatos impuestos. El último que han impuesto es
que Carlos Andrés cayó no por una conjura de la propia Acción Democrática, sino que cayó por culpa por esta calle. De una novela de televisión, de por esta calle, de Radio Rumbo y de los titulares de Últimas Noticias. Cayó por culpa del hombre de la etiqueta. El hombre de la etiqueta fue el que le puso vengador de la sociedad venezolana. El hombre de la etiqueta, Natalio Vega, le puso la etiqueta en el dedo gordo a la democracia y le puso soy irrecuperable. O sea, yo siempre he dicho, Daniel, yo siempre dije, incluso estando en Acción Democrática, yo dije que si una democracia, como era la venezolana de aquel momento, muy cuestionada y todo lo demás, no tenía la capacidad o no tenía la suficiente fortaleza de resistir lo que plasmaba por estas calles, que era una idea donde Venezuela venía muy mal, donde, bueno, había desigualdades, donde había corrupción en el poder, es porque algo de verdad había en todo aquello. Porque tú no puedes comprar el relato de que simplemente una telenovela, si es que fuese mera ficción, tumba a todo un régimen político solamente por plantear esa ficción a la sociedad. Si esa ficción en la sociedad produce una respuesta es porque algo de verdad hay y deja de ser ficción. No era ficción. No, eso deja de ser ficción. No existían los corruptos, no existían las barraganas, no existían los arreglados. La pobreza. No existían los jueces corruptos. Porque la jueza Maigualida Casado, porque ahí había unos personajes que eran arquetípicos. Maigualida Casado, la jueza corrupta encopetada. ¿Cómo es que se llamaba la jueza que tiró los reales por el balcón del despacho? Mélida Alexis Molina. Mélida Alexis. El doctor Valerio, el médico corrupto que cabalgaba horarios en el hospital público para dedicarse a su clínica. O sea, había Natalio Vega, bueno, era una representación. Un policía del estilo, podría ser más bien como lo que eran aquellos policías que se dice que tomaron como el espíritu de Charles Bronson. Claro, eso empezó ese tipo de cosas. De hecho, la figura del vigilante. Fíjate que yo le escuché a Franklin Virgües un relato según el cual el momento en el que, yo no sé, yo no lo sabía, pero le escuché un relato a Franklin Virgües según el cual el momento en que Ibsen Martínez se chorrió de macho y decidió que él no seguía haciendo la novela fue cuando le hicieron el atentado a Antonio Ríos. El sindicalista. Antonio Ríos, que era secretario general de la CTV, o había sido secretario general de la CTV, lo habían sacado en medio de unos escándalos, unas acusaciones y tal, no sé qué. Que al fin y al cabo yo no sé si fueron verdad, porque una vez lo vi montado en un autobús. Yo dije, bueno, y este no era uno de los hombres más ricos de Venezuela, según ese cuento tú lo echaste. Según Alfredo Peña. Pero en fin, uno de sus hijos es colega mío, ¿cierto? Es egresado de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB. Y en todo caso, Antonio Ríos, llegaron unos tipos en una moto que se hacían llamar dos locos, un tipo y una tipa, se hacían llamar el comando Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José Jesús, que no sé cómo fue que se pusieron, y le dieron unos tiros a Antonio Ríos y casi lo matan. Entonces se empezó a manejar que esos tipos eran un grupo Natalio Vega. Estaban llevando el Natalio Vega a la realidad. Que estaban llevando Natalio Vega a la realidad. Entonces, eso, de alguna manera, déjame bloquear un pendejo aquí para no perder la costumbre, porque sabe que yo no la masco. De alguna manera ese asunto, supuestamente, dice Franklin Virgües en una entrevista, no recuerdo quién fue que se la hizo, que eso fue lo que a Ibsen Martínez le hizo ruido, dijo que eso había llegado demasiado lejos. Pero el canal decidió que la telenovela siguiera, y yo creo que el canal hizo bien. Sin duda que hizo bien. Pero es que lo que lo hicieron mal fueron los politiqueros y los ciudadanos. ¿Por qué? Porque lo mismo que pasa siempre, ¿no? Que los ciudadanos nos conformamos, y digo nos conformamos para no excluirme de forma pedante, con sentarnos frente al televisor y decir, ay, viste, eso es verdad. Pero cuando toca ir y decir, no, que se hagan las cosas como se deben hacer, no lo hacen. Fue lo que nos pasó el 11 de abril. El 11 de abril se llenaron las calles con cientos de miles de personas. Chávez salió chorreado y dejó la raya amarilla en su camino hasta el piso 5 del Ministerio de la Defensa. Y la gente, después que vio que Chávez se fue, agarraron y se volvieron para su casa a ver las cosas por Globovisión. Y el liderazgo político puso la torta. Y el liderazgo militar y el liderazgo empresarial. ¿Qué debió haber ocurrido? Yo estoy completamente seguro que si el 11 de abril la gente se queda allá alrededor de Miraflores
y dice, aquí no vienen más aventuras, aquí tiene que haber seriedad, y queda la presión allí, ahí no se atreve ninguno a ponerse cómico, como pasó el 23 de enero del 58, que fue la presión de la calle, cuando la calle vio que, sacaron a Pérez Jiménez, una junta de puros militares, más militares, otra vez, y allí sí hubo una revuelta, allí sí hubo presión de calle, y por eso es que tienen que meter a civiles en la junta. Si eso hubiese pasado el 11 de abril, la otra historia estuviésemos contando, pero lamentablemente, no, que lo tumbe otro, ay, mira, no, entonces yo ¿qué hago ahorita? Antes era por televisión, ¿ahorita qué? No, yo lo veo por TikTok, yo lo mando por aquí, oye, síganle echándole bola, que ustedes sí le echan bola, échenle bola, porque ustedes están, oye, de verdad, todo. Y aquí estamos. Vamos. Y después la culpa de quién es, y después la culpa de quién es, la culpa es de Caldera que indultó a Chávez, y la culpa es de los medios de comunicación, y la culpa es por estas calles, no me vengan. La culpa es de Daniel Lara, que se la pasa hablando mal de Ramos Alú. La culpa es de Leomar, que la tiene agarrada con Leopoldo López. Que la tiene agarrada con la oposición porque resta y no suma. Ay, vayan al carajo. Nosotros solo tenemos que decirle que la historia es lo que es y no puede ser otra cosa. Y nosotros llegamos hasta aquí el día de hoy. Gracias a todos por estar allí. Mañana volveremos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente, si Dios así lo dispone. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en